En este video voy a presentar las ecuaciones que más utilizamos para el cálculo de pérdidas por fricción y para el cálculo de pérdidas locales o secundarias. Primero vamos a empezar con la ecuación, la ecuación propuesta por Darcy en 1875 y tenemos que la ecuación para calcular la pérdida por fricción es F por L entre D por la carga de velocidades. Aquí la dejamos en función del gasto y en forma general la puedo expresar como A por el gasto elevado a un exponente, donde A se calcula con esta ecuación y el exponente en este caso es 2. Y para calcular F podemos utilizar esta ecuación. Bueno, hay varios autores que han trabajado estas ecuaciones y una de las ecuaciones que podemos utilizar para calcular directamente las pérdidas pues es esta, que es la de Swame, y entonces es válido para estas condiciones que tenemos aquí indicadas. Y más aquí abajo tenemos, bueno, esta ecuación me permite calcular el gasto, están las pérdidas por fricción, está el gasto, el diámetro, ¿sí? Y si necesito determinar ya sea la densidad o la viscosidad del agua específicamente, puedo utilizar estas ecuaciones. Esto es para el sistema internacional y esto es para el sistema gravitacional, y esta es la viscosidad. Bueno, aquí el principal factor que debemos de conocer, que está en función del tipo de material de la tubería o del tubo, es la rugosidad absoluta, que está dado en tablas como estas, que son del libro de Gilberto Sotelo Ávila, y estas que tenemos eh, de, de otros autores. Específicamente tenemos aquí, por ejemplo, una del material que más se utiliza, el PVC, 0.15. Entonces, ya tenemos aquí, por lo tanto, también podemos utilizar en algunos libros y manuales para instalaciones hidrosanitarias, se pueden encontrar la determinación de las pérdidas por fricción, conocido el gasto y el diámetro, o conocido la velocidad y el diámetro. Podemos calcular las pérdidas. En un ejercicio más adelante vamos a ver cómo utilizar este diagrama. También pueden aparecer en algunos libros, por ejemplo, bueno, este es el manual del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vienen pérdidas por fricción para agua en metros por metro de tubo. En este caso aquí estoy presentando para este diámetro, ¿sí? Y para cobre y acero. También podemos encontrarnos para el caso específico de tuberías de PVC de esta manera, donde tenemos aquí el diámetro y acá tenemos el gasto, y nos dan las pérdidas por cada 100 metros este, más bien expresada en metros por cada 100 metros de tubería. Esto es por cada 100 metros de tubería. Entonces tenemos aquí maneras de cómo calcular las pérdidas por fricción, ya sea con las ecuaciones o utilizando estas tablas que están construidos específicamente para para este tipo de materiales. Sí, es decir, por ejemplo, aquí si yo entro con este diámetro y el gasto es de 500 litros por hora, tengo 2.1 metros de pérdida por cada 100 metros de tubería. Bueno, entonces aquí tenemos la de Darcy. Pasamos a observar la ecuación de Hazen-Williams. Partimos de esta ecuación y también lo podemos expresar en función de A y Q, donde A la podemos determinar con esta ecuación y el exponente es 1.851. Aquí tengo, pero generalmente trabajamos con 50 años. Aquí hay que cambiarle, acá sí lo tenemos, aquí hay que cambiar esta parte, nada más. Y aquí lo que hay que conocer es el coeficiente CH, que lo podemos determinar, por ejemplo, para tubos de PVC. En este caso tenemos aquí de 140 a 150, o plásticos, acá que tenemos en esta otra tabla nos dicen que es 150. ¿Sí? Entonces aquí tenemos para el caso de Hazen-Williams. Y también tenemos para el caso de Manning, que su ecuación queda de esta manera, y expresado en términos de A por Q elevado a la exponente. Se calcula con esta ecuación, N en este caso es 2. Hay muchas, en el caso de México específicamente, para calcular las pérdidas por fricción, hay muchas tablas
en relación a este método donde entramos, tenemos K en función del diámetro y obviamente el tipo de material, y obtenemos un valor de K que lo multiplicamos por la longitud que estamos evaluando y el gasto que está circulando y tenemos la pérdida. También nos lo vamos a encontrar de esta manera. Aquí en este caso, para la rugosidad del tubo, pues por ejemplo para PVC tenemos de 0.006 a 0.010, y tenemos aquí otra tabla también donde aparecen los valores de N para determinar las pérdidas por fricción. Entonces podemos utilizar cuando menos estos tres métodos. Existen más métodos. En instalaciones hidrosanitarias pues vamos a utilizar estas tres para poder comparar los resultados. Vamos a observar que estos dos primeros tienen valores muy parecidos. Este cambia un poco, casi siempre nos dan mayores. Y bueno, en el caso de instalaciones en edificios, pues tenemos muchos accesorios, entonces se generan pérdidas locales. La ecuación para calcular la pérdida local o secundaria pues es K por la carga de velocidades, pero en muchas ocasiones pues encontrarlo de esta manera o determinarlo de esta manera pues son procesos o cálculos que son más elaborados en una hoja de Excel o en un software, pues lo hacemos de manera rápida, pero si lo estamos haciendo en forma manual pues es más tardado. Entonces en muchos de los libros, inclusive de mecánica de fluidos, vienen lo que conocemos como longitudes equivalentes. Es decir, si yo aquí tengo una pérdida local por entrada, ¿sí?, no lo evaluaría nada más como pérdida local por entrada utilizando K, sino transformaría qué longitud de este mismo diámetro me generaría la pérdida local generada por en este caso por esta entrada, ¿no? Y pues nos vamos a encontrar tablas de este tipo donde pues vienen las diferentes válvulas, vienen aquí carga de velocidades sobre pérdidas, y entonces entramos con el gasto. Si queremos carga de velocidad sobre pérdidas, pues tendríamos este valor, y aquí tenemos diferentes valores de longitudes equivalentes en metros de tubo para diámetros de 19 milímetros. O sea, tenemos para cada diámetro una tabla de estas características. Acá tenemos longitudes equivalentes para diferentes accesorios y algunos diámetros que aquí nos indican. Y también tenemos otro tipo de tablas como estas, donde tenemos que los diferentes accesorios, tenemos los diámetros y encontramos las longitudes equivalentes para determinar esas pérdidas locales, o en el caso aquí tenemos otra tabla donde aparecen para este tipo de válvulas. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar un poco de esto. Vamos a suponer un diámetro de 3/4 de pulgada, es decir, 0.75 de pulgada transformado a metros serían 0.019 metros, es decir, 19 milímetros, y un gasto pensando de 5 litros, y voy a calcular la pérdida local por entrada, y voy a utilizar exclusivamente, ya sabemos que pérdida local por entrada K vale 0.5, entonces voy a aplicar esta ecuación. Tengo K, lo voy a multiplicar por la carga de velocidades, lo puedo conocer porque conozco el diámetro y el gasto. Entonces sustituimos aquí precisamente la ecuación, nos dice que es K multiplicada por 8 veces el gasto elevado al cuadrado, que es lo que estamos indicando, dividido entre pi al cuadrado, el diámetro a la cuarta, y por 9.81, que es la gravedad. Y entonces tenemos para ese caso una pérdida de 7.84 metros. Y entonces pues ahora entramos, ya sé que son 19 milímetros y es una pérdida por entrada. Vamos a entrar a la tablita, y aquí en esta primera tenemos que entrada normal, ¿sí?, para un diámetro de 19 milímetros, la longitud equivalente sería 0.2. Entonces escribimos aquí 0.2, ¿sí?, y lo que voy a hacer es, con ese mismo diámetro, o sea, con este diámetro de 19 milímetros, voy a calcular qué pérdida me genera esta longitud de 0.2. Y aquí utilizo para este caso la ecuación de la primera ecuación que vimos, la de Darcy. Lo estoy escribiendo como 8 veces F, ¿sí?, por L por Q al cuadrado, dividido entre la gravedad pi al cuadrado de a la quinta.
aquí lo podemos observar en esta ecuación. Sí, es 8 veces FL o al cuadrado entre pi cuadrado d a la quinta por la gravedad. Entonces tenemos eso y hacemos las operaciones y me resulta que es 2.96. Ahora, y bueno, ¿cómo calculo este F? Pues aquí escribo el Reynolds, ¿sí? En este caso es Reynolds, tenemos este valor de Reynolds y calculo F. Lo vamos a ver en otros videos, cómo calcular estos términos. Aquí nada más para poder comparar los resultados que me dan con cada una de las ecuaciones. Entonces sustituyo este valor de F aquí en la ecuación, por eso tengo 0.018. En el caso de A, vamos a cambiar aquí un poquito. Epsilon, vamos a revisar epsilon para tubos de PVC. Lo tenemos es 0.015, verificamos efectivamente es ese, punto dos ceros 15, que es diferente. Entonces tenemos esto, pues aquí va a cambiar un poco, vamos a poner 0.015, vamos a poner aquí 0.015 y tenemos ahí la pérdida, es 0.47 metros. Yo tengo ahí la pérdida por fricción. Aquí voy a utilizar la ecuación de Hazen-Williams, donde es la longitud por el gasto elevado a la 1.852. Tenemos longitud por el gasto entre 0.279 por el coeficiente de Hazen-Williams para PVC, y tenemos aquí el diámetro elevado a la 2.63 y 3 es el diámetro, aquí está, y todo eso pues elevado a la 1.852. Entonces tenemos aquí la pérdida. Estos dos términos se parecen, y finalmente voy a utilizar la ecuación de Manning. Aquí tenemos Manning, aquí tenemos la ecuación, y para el caso de Manning esto vale 0.006 o 0.010. Entonces aquí colocamos 0.00. Entonces tenemos aquí el cálculo y tenemos que es 7.68. Como podemos observar, este valor se parece mucho al que obtuvimos, ¿sí?, utilizando la ecuación de esta ecuación para calcular las pérdidas en función de K, y esta la obtuvimos en función de las longitudes equivalentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Si vamos a trabajar con longitudes equivalentes, hay que tener cuidado cómo se obtuvo precisamente estas tablas, cuál de los tres métodos utilizaron. Entonces aquí observamos que prácticamente el método que estaban utilizando para esta tabla, estoy entrando en esta, es la de Manning .2, es una de las que más utilizan para instalaciones hidrosanitarias, pero también tengo otra tabla, aquí está. Entonces tengo para entradas tipo normal, que es la que tenemos. Entonces aquí tenemos para 3/4, el valor vale 0.36, entonces aquí cambia la longitud equivalente, es 0.36, y entonces está cambiando las pérdidas. Estos crecieron, pero todavía creció más. Entonces yo recomiendo que para calcular las pérdidas locales se utilice los valores de K, esta ecuación, más que las longitudes equivalentes, porque hay que revisar cómo se determinaron esas longitudes equivalentes y para qué tipo de material, dado que como podemos observar en las ecuaciones, dependen de epsilon, dependen de CH o dependen de N, que es la velocidad de Manning. Bueno, hasta aquí he presentado las ecuaciones que vamos a estar utilizando para lo que son instalaciones hidrosanitarias en edificios. Hasta la próxima.